próximo video, de lo que sería el siguiente contenido, que es archivos de texto plano, pero con formato. ¿Sí? Hay muchos tipos de texto con formato. Por ejemplo, los archivos de Word, los archivos de Excel son archivos de texto plano, ¿sí? Pero con formato. Por ejemplo, a ver si podemos verlo. Si yo agarro cualquier archivo, por ejemplo acá tengo un archivo de un archivo de un documento de texto, y trato de abrirlo, por ejemplo con un bloc de notas, van a ver que lo que está dentro del archivo es un archivo de texto plano, ¿sí? Es un archivo de texto, ¿sí? Tiene cosas que no entendemos, claramente. Todo esto no lo entendemos, ninguno de nosotros, ni yo lo entiendo qué es, pero esto representa a un archivo de Word, un docx, ¿sí? Es lo que representa. Tiene un formato metido dentro, que nosotros podemos llegar a entenderlo o no. Hay algunos formatos que se pueden entender a simple vista y otros formatos que no. Nosotros el formato que vamos a utilizar es un formato simple que se utiliza mucho para armar configuraciones, ¿sí? Configuraciones, por ejemplo, de páginas web, configuraciones de juegos, de programas. Es como un archivo de configuración. Se utiliza bastante. Esperen un minuto. ¿Puedo salir de acá? Bueno, estos archivos de formato que son simples y son los que vamos a usar, se llaman archivos XML, ¿sí? Un archivo XML es un archivo de texto. Yo acá tengo un ejemplo. Es un archivo de texto, ¿sí? Que se puede entender. Ustedes ven que lo entienden, lo pueden leer. Tiene algunas palabras, cosas, pero uno lo lee y lo puede entender. Y tiene un cierto formato. La información está guardada en un formato específico. En este caso el formato de los XML son en formato de tags, como por ejemplo los archivos de páginas web que utilizan los tags como el HTML, que ponen vos vas a mandar una cagada. Salí acá. Como por ejemplo los archivos de formato de XML, de HTML, que son de páginas web, que tienen por ejemplo etiquetas como la etiqueta HTML, la etiqueta div, la etiqueta H1, H2, H3, son etiquetas, ¿sí? El XML funciona igual, funciona con etiquetas. Fíjense, ¿ven? Son etiquetas, igual que las del HTML, ¿sí? Igualitos. Tienen como son como escalones en donde podemos guardar información de forma ordenada, ¿sí? Todos los archivos de XML comienzan con esta etiqueta, ¿sí? Que es, abre una... esperen un minuto porque voy a matar un gato. Bien, sigamos. Estaba mi gata saltando por todos lados. Imposible explicar. Bueno, empieza con la etiqueta, una etiqueta que dice, abre una etiqueta como un HTML y dice que es un XML, ¿sí? Nos dice qué versiones y qué codificación de texto va a utilizar, ¿sí? Para poder utilizar, por ejemplo, caracteres especiales o, por ejemplo, usar la ñ, ¿sí? Y después empieza, ¿sí? Todo esto de acá es el XML. Es un texto, pero está formateado, tiene cierta jerarquía de datos. Los XML se componen por una raíz, un componente, ¿sí? O un elemento, raíz, que es el elemento principal. En este caso el elemento principal, en el ejemplo, lo llaman employers, en plural. Y dentro, ven que está separado, tiene una tabulación, un enter. Dentro, diferentes subelementos, ¿sí? Los cuales estos subelementos son el contenido de la raíz, ¿sí? Están metidos dentro del elemento raíz y son los datos que nosotros queremos guardar. Por ejemplo,
En este caso, dentro del elemento raíz guardó tres datos, ¿sí? O tres conjuntos de datos, esa es la parte interesante, tres conjuntos de datos que los llamó employee, ¿sí? ¿Y qué tiene adentro employee? Tiene cuatro etiquetas, ¿sí? Estas cuatro etiquetas de datos que están dentro identifican a un employee, ¿sí? En este caso a un, no sé, será un empleado este, no sé. Este será un empleado. Y por ejemplo podemos crear etiquetas. En este caso puso una etiqueta que se llama ID, una que se llama primer nombre, apellido y una que se llama foto, ¿sí? Lo que tiene de bueno XML es que no hay nombres específicos para las etiquetas. Nosotros podemos ponerle a las etiquetas lo que querramos, ¿sí? Lo que sí tenemos que seguir es el formato de cómo están escritas las etiquetas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una raíz, dentro de la raíz creamos un nuevo elemento, ¿sí? En este caso se llama employee. Todos los elementos que nosotros creamos dentro de esta raíz se tienen que llamar iguales, ¿sí? No podemos poner uno que se llame employee, otro que se llame con un nombre diferente, ¿sí? Porque eso haría, estaríamos cortando con el formato, o sea, estaríamos yendo en contra de cómo está armado el formato XML. Pero adentro nosotros podemos ponerle lo que querramos. Igual en vez de employee podemos poner cualquier otra cosa, ¿sí? Es lo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, es la página donde puse esto para verlo, diferentes formas de verlo. Esta es la forma convencional, ¿sí? Y acá tenemos una forma como expandida, que tenemos la raíz completa, los tres empleados que hay, y si uno despliega al empleado, tiene las etiquetas, cada etiqueta con su dato, ¿sí? Así que ven, pueden guardar datos. Y las etiquetas no solo pueden guardar datos, con abrir la etiqueta y cerrar la etiqueta, sino que también lo que pueden hacer es tener atributos, igual que en HTML. Bueno, lo mismo, pueden tener atributos, como por ejemplo, no sé, cuando hacemos un formulario, la etiqueta que es form en HTML. Cuando nosotros ponemos la etiqueta form, le ponemos ciertos atributos a la etiqueta, como por ejemplo el ID del formulario, o el name, el nombre del formulario, o el action, que cuando el formulario se cumpla vaya a una página en específica, ¿sí? Bueno, lo mismo, tienen como llaman, atributos que se pueden poner. Entonces, por ejemplo, yo podría agarrar y modificar este XML y decirle que la etiqueta que representa a un conjunto de datos, en este caso de un empleado, el ID del empleado lo puedo poner acá, por ejemplo. Puedo decirle ID igual 1. Y voy a ponerle que veamos de vuelta esto. Fíjense que acá me está diciendo que está teniendo un error. Un error porque seguramente hay algo que no está del todo bien, que el del todo bien debe ser su formato. Vamos a ver si podemos corregirlo. O la página no tiene permitido el mostrar, por ahí no tiene permitido para mostrarlos. Es posible que no tenga para mostrar atributos. Ahí está, no, sí, está permitido. Bien. El nombre del atributo lo dejamos simplemente con... a una etiqueta le ponemos simplemente un nombre del atributo. El atributo se puede llamar como quiera. Luego ponemos un igual y el dato que va a tener el atributo, ¿sí?, va entre comillas. Entonces este de acá lo puedo sacar. Y miren cómo se ve. Ahora tenemos algo distinto. Esperen que lo cargo de vuelta. Ahí se actualizó. Ahora tenemos distinto. Tenemos que un empleado, el empleado en sí tiene un atributo. O sea, al empleado ya directamente le damos un dato. Por ejemplo, su número de ID. ¿Y qué datos tiene este empleado? Los datos que tiene son su nombre, su apellido y una foto. ¿Sí? Con esto nosotros podemos hacer miles de configuraciones como para nosotros tener alguna configuración de un programa
o tener datos guardados de diferentes formas. Nosotros lo vamos a usar para guardar datos, ¿sí? Solo para guardar datos que no sean en forma de almacenamiento, un almacenamiento tan dinámico. Lo vamos a ver como una extensión de archivos con formato, o sea, de archivos de texto plano, para que conozcan por lo menos alguna extensión. Si quieren pueden probar, eso queda a su criterio, el uso, por ejemplo, de armar archivos, archivos con formato de PDF. Si quieren, hay que descargar una librería y en base a la librería uno crea el archivo con ese formato. O sea, le pone los datos que quiere que aparezcan dentro del archivo y después crea con un objeto, un objeto de la librería que acaban de descargar. Ahora vamos a ver qué son las librerías. Y puede crear un archivo de formato PDF, como de otros tipos de formatos que queramos. Conociendo esto, vamos a empezar directamente a codificar, ¿sí? Cómo se hace un archivo cómo se crea un archivo, pero con este tipo de formato, en este caso con un XML. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo package para que esté separado del resto, ¿sí? En este caso vamos a ponerle class XML, ¿sí? Creamos el paquetito. Adentro vamos a crear una clase, ya como veníamos trabajando. En este caso vamos a volver a llamarla main. No le vamos a borrar esto, va a seguir estando. Vamos a crear su public static void main para que pueda ser ejecutable. Y acá vamos a empezar a trabajar para poder crear un archivo del estilo XML. Para poder nosotros crear un archivo de XML vamos a necesitar tres cosas para iniciar. La primera cosa que vamos a necesitar para poder iniciar es tener un archivo, ¿sí? Una ruta del archivo, ¿sí? Que vamos a tener un objeto de la clase file, un archivo común. File, vamos a ponerle archivo igual new file, el nombre del archivo, que el nombre del archivo va a ser, por ejemplo, mi XML .xml, ¿sí? Si no le ponemos la extensión acá, cuando nosotros hagamos el archivo, nos va a tirar un error, ¿sí? Nos va a estar tirando errores de, bueno, ¿qué es lo que estoy creando? Y acuérdense que esto tenía la funcionalidad de ponerle... no, en este no, era en el otro. Así que bueno, ahí tenemos un archivo creado, ¿sí? Este acuérdense que se crea en la carpeta del proyecto, ¿sí? En el mismo lugar donde se creó el proyecto aparece este archivo. Pero todavía no se creó, está ahí, está como un objeto. Lo segundo que vamos a necesitar es crear un documento, ¿sí? El documento se crea a partir de una clase que se llama document, ¿sí? Document. Obviamente nos va a tirar error, ¿sí? Y vamos a tener que importar la librería. Vamos a hacerle controlar y vamos a buscar la librería que trabaja con documentos, pero vamos a ver acá. Pero vamos a ver que tenemos varias librerías que trabajan con documentos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que trabajar con una librería específica que, a ver, déjenme esperar un segundo, a ver si la tenemos. Bien, no la tenemos. Vamos a buscarla, a ver si la tenemos en otro lugar. Acá la tenemos, bien. Voy a ver dónde está. Ubicada. Programación sobre redes. Okay. Bien. Nosotros vamos a tener que utilizar una librería específica para utilizar archivos de XML,
como les dije, del PDF o de docx o de archivos de imágenes, necesitamos librerías que puedan especializarse en eso. Las librerías son un conjunto de clases que están preparadas para armar algo en específico, en este caso, trabajar con documentos XML. La librería yo se las voy a dejar en el aula virtual, ¿sí? en nuestra clase Programación sobre Redes. Va a estar en el primer trimestre. Donde dice descargas de librería, ¿sí? Van a descargar esta librería que está acá, que es librería JDOM 2. Esta es la librería para poder trabajar con archivos XML. Yo ya la tengo descargada, ¿sí? La tengo descargada en algún lado, pero les voy a explicar cómo cargar la librería, ¿sí? Porque necesitamos ponerla dentro de nuestro proyecto. Este es nuestro proyecto, ¿sí? Toda esta parte de acá es nuestro proyecto, que está compuesto por 4 carpetas. Y una de las carpetas se llama Libraries. Si nosotros abrimos, vamos a tener una sola librería que es JDK 1.8 o dependiendo de qué NetBeans, qué versión estén utilizando, puede variar. Lo que nosotros tenemos que hacer es agregar una librería. ¿Cómo se hace? Botón derecho en la carpeta y el botón que dice Add Library, ¿sí? Agregar una librería. Nosotros tenemos que buscar acá la librería. Si no está la librería, la tenemos que agregar a esta lista que está acá, ¿sí? Hay otra forma, que es usando, que por ahí es más rápida para algunos, que es usando en vez de library, es usando la que dice add jar o /folder, ¿sí? Que si nosotros tenemos un archivo, un proyecto ya creado, un ejecutable de Java, la librería está como ejecutable de Java, o la librería la tenemos como una carpeta o como un archivo comprimido, es más rápido entrar desde acá, ¿sí? En este de add library lo que va a hacer es crear a nivel global de cualquier proyecto que nosotros querramos un acceso rápido hacia esa librería. Tenemos que configurarlo. Si quieren lo pueden hacer. Si no, pueden directamente venir acá y los va a hacer navegar, ¿sí? Hasta encontrar la librería que estamos buscando. Yo la librería la tengo guardada en otro proyecto, por ejemplo en NetBeans. Ustedes la descargaron, obviamente. Creo que la tengo en flujo de datos. Déjenme ver en dónde la tengo la librería. Y los flujo de datos, librería de redes, acá pareciera que está. Sí, acá está. Sí, acá está. Yo la tengo acá como un .jar, ¿sí? Ustedes la van a tener descargada como un .rar o .zip, ¿sí? Cualquiera de las tres opciones sirve. Lo único que tienen que hacer es seleccionarla, ¿sí? Y darle a abrir. Y van a ver que les va a aparecer la librería acá, ¿sí? En Libraries, con este iconito medio rarito, que parece como un tachito. Bueno, una vez que tenemos eso, ya tenemos la librería como para poder usarla. Pero ahora hay que decirle que esta clase de objeto que vamos a crear, este objeto que nosotros vamos a crear, que es un documento, que se va a llamar doc, ¿sí? es de la clase, vamos a instanciarlo, documento, es de la clase que nosotros acabamos de agregar la librería, ¿sí? Al enter, fíjense que ahora nos da más opciones para agregar. Y una de las opciones que nos da es la que acabamos de agregar nosotros, que se llamaba JDOM2. Si antes no estaba. Entonces vamos a decirle add import y vamos a seleccionar esa. Tenemos que asegurarnos de que esté esta JDOM2 porque hay otras librerías que tienen el archivo document. Y nosotros necesitamos la de esta librería que nosotros acabamos de traer, de importar a nuestro proyecto, sí o sí. Bien, entonces creamos un documento, o sea, tenemos un archivo creado, ¿sí? Un archivo común y corriente, no nos interesa qué, por el momento no sabemos qué es. Un objeto de la clase document, o sea, un documento que ya
viene de la librería JDOM, así que nosotros ya tenemos que suponer que este documento es un XML. Y lo que vamos a necesitar es crear, como les había mostrado yo acá, un elemento que es el tag, ¿sí? La etiqueta raíz. ¿Sí? Nuestro documento va a tener su etiqueta, que es la etiqueta principal. ¿Cómo vamos a tener la etiqueta principal? Bueno, vamos a crear un element. O sea, yo les había dicho que las etiquetas esas eran elementos. El elemento en este caso era el elemento raíz. Y después los elementos que estaban adentro eran los datos que nosotros queríamos poner. Entonces vamos a crear un objeto de la clase element. ¿Sí? Element también nos va a tirar el error porque falta la librería. Y la librería tiene que ser la misma en la que nosotros estamos trabajando con JDOM. ¿Sí? Fíjense que está acá. Agregar, importar org.jdom2.element. ¿Sí? Esta es la que nosotros vamos a utilizar, que es la misma que estamos usando con el de document. Así los dos pueden trabajar en el mismo lado. Y vamos a crear el elemento raíz. El elemento raíz, por lo general, cuando estamos trabajando, para ser prolijos, le vamos a poner el nombre de root. Y lo vamos a inicializar. ¿Sí? O sea, new element. Y nos pide un parámetro. El parámetro que nos pide es cómo se va a llamar ese elemento. O sea, cuál va a ser el nombre que va a aparecer acá. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner algo sencillo, ¿sí? Para ser simples. Vamos a hacer discografías, por ejemplo. Vamos a poner acá discografía. Entonces vamos a tener un elemento raíz que va a tener las discografías. Y después vamos a crear elementos adentro. Quiero ver acá, pero vamos a crear elementos adentro, que serían estos. Es como que acá estuviera yo creando y pusiendo acá discografías. ¿Sí? Sería esto lo que estaríamos haciendo. Y acá adentro vamos a crear, por ejemplo, álbumes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner álbum. Por lo general, las etiquetas internas se escriben totalmente en minúscula, y por lo general las etiquetas raíces se escriben con mayúscula. En este caso, yo acá me equivoqué, esta es álbum con mayúscula. Las etiquetas principales van con mayúscula y las etiquetas internas o secundarias irían con minúscula. Bien, vamos a tratar de crear eso. Nosotros lo que acabamos de crear entonces es un documento. Un archivo que se llamaba doc. Lo que vamos a tener que hacer ahora es a ese documento vamos a tener que especificarle cuál es su tag, ¿sí? Que sea raíz, su raíz. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, agarramos nuestro objeto documento, en este caso es doc, y vamos a configurarle con uno de los métodos que tienen cuál va a ser el elemento raíz. En este caso hay un método que se llama setRootElement. O sea, decime cuál es el elemento que va a ser raíz. Nosotros ya tenemos creado un elemento, en este caso lo creamos acá arriba, y se llama root. Si nosotros ya lo habíamos creado, el elemento que se llama root, nos lo va a autocompletar solo, nos va a poner que el elemento raíz es root, si no, bueno, lo escribiremos a mano. Bien, entonces ahí lo que creamos es un documento, o sea, todavía no está físicamente el documento, pero está en memoria, se está creando. Creamos
el documento creamos un elemento que va a ser el principal y se lo estamos atribuyendo para decirle este es el elemento principal. Ahora lo que vamos a tener que crear son elementos que van dentro de nuestra raíz, ¿sí? Serían los diferentes álbumes en este caso. Bueno, para crear esos elementos simplemente dijimos, son elementos, lo que tenemos que estar creando son elementos y agregar elementos dentro de una raíz, es simplemente eso. Se crea un elemento nuevo, se le pone los datos que se tengan que poner al elemento nuevo y después se lo agrega a la raíz, que van a ser todos los que vamos a agregar. Entonces venimos y creamos un elemento. Por ejemplo, agarramos y ponemos element álbum new element y el nombre de cómo va a llamarse ese elemento, ¿sí? El nombre que va a aparecer, acá, ¿sí? Porque este es un elemento. Dijimos que se va a llamar álbum con la A mayúscula. Y ahora lo que vamos a hacerle es cargarle datos adentro de este elemento, ¿sí? Porque hasta ahora no tiene datos, ¿sí? Está ahí, pero no está. O sea, está como creado, pero no tiene nada. O sea, va a crear un elemento que adentro no tiene nada adentro. O sea, esta parte de acá adentro, first name, last name, foto, que yo dije que eran etiquetas nuevas que representaban en este caso al álbum. Bueno, tenemos que crear esto para ponérselo adentro del elemento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Agregándole contenido. Y los contenidos, ¿qué son? Son también etiquetas. Y estas etiquetas, al igual que esta etiqueta, ¿qué vimos recién que eran? Elementos. ¿Sí? O sea que esto es como una cascada llena de elementos que se van agregando como uno adentro de otro. Entonces vamos a, por ejemplo, agregarle al álbum que acabamos de crear, álbum, punto, agregar un contenido, ¿sí? Al agregar un contenido al álbum, estamos metiendo algo adentro de ese elemento, ¿sí? Ahora vamos a ver qué vamos a meter adentro del elemento. Vamos a borrar lo que está adentro. Y ahora quiero que no se mareen, quiero que le presten atención bien a lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy dejando el espacio acá en blanco para poner el contenido que va a haber adentro, ¿sí? Pero lo que voy a hacer es darle un par de enters, ¿sí? Y todo este espacio que quedó acá en el medio sigue siendo el paréntesis. Se dan cuenta, ¿no? Abre el paréntesis, cierra el paréntesis. O sea, sigue siendo adentro del paréntesis. Y voy a tabularlo para que quede a la altura del otro paréntesis. Y todo lo que yo escriba va a estar escrito adentro, ¿sí? Adentro de este sector. ¿Sí? Que es como un bloquecito para estar más ordenados. Entonces vamos a empezar a poner elementos dentro de nuestro no me sale, de nuestro álbum, ¿sí? Por ejemplo, dentro de nuestro álbum vamos a crear uno que diga el nombre del álbum, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a agarrar y voy a poner new element, ¿sí? Que dijimos que eran elementos. New element, un elemento. Voy a crear el elemento de forma rápida, o sea, sin instanciarlo, sin un nombre, sin nada. O sea, no voy a crear elemento, nombre igual y algo. Lo voy a crear directamente así, con esta parte directa, solo. New element y el nombre de cómo se va a llamar el elemento que está dentro. Que puede ser, en este caso, va a llamarse nombre del álbum, ¿sí? Una cosa que hay que tener en cuenta es que no pueden tener espacios,
los nombres de las etiquetas, ¿sí? Los nombres de cualquier etiqueta que nosotros tengamos no puede tener espacios. Sí pueden tener caracteres especiales, pero no pueden tener espacios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle, y este dijimos que eran todo minúscula, nombre del álbum, ¿sí? Y como esto es un texto, entre comillas. Bien, entonces ahí ¿qué creamos? Creamos un elemento que se llama nombre del álbum. O sea, sería lo equivalente a agarrar acá y escribir nombre del álbum. Sería el equivalente a haber hecho eso, ¿sí? Pero ahora necesitamos darle un valor. Tiene que tener un contenido, ¿sí? En este caso dice Leonardo. No le vamos a poner Leonardo. Vamos a ponerle otra cosa. Así que vamos a ponerle ese contenido. ¿Cómo le agregamos ese contenido? Bueno, punto set para agregarle algo. Y vamos a ver que hay varias cosas que podemos setearle, ¿sí? Una, le podemos setear otro contenido, ¿sí? Como poniéndole a ese otro elemento más, otro element adentro de ese, si queremos, si es lo que nos sirve. Set text, que es el que nos va a servir ahora. El set text es el que nos permite poner este dato adentro. Set name lo que va a hacer es cambiarle el nombre al elemento. Si nosotros ya tenemos el elemento creado y ya le pusimos nombre, como hicimos acá, nombre del álbum, le podemos cambiar el nombre si queremos. Pero no es algo que nos interese. Y también podemos setearle un atributo. ¿Qué serían los atributos? Lo que le dije que vamos a usar así que ya lo dejo puesto. ¿Qué serían los atributos? Esto, ¿sí? O sea, dentro del nombre del álbum podríamos ponerle ahí, dentro del nombre del álbum podríamos ponerle un atributo para que, por ejemplo, no sé, este es el álbum número tal, pero no nos convendría ponerlo acá. En todo caso nos convendría ponerlo acá, en el álbum. Entonces vamos a ir de a poquito. Nombre del álbum. Por ejemplo, no sé, vamos a buscar en música popular. Vamos a buscar cualquier música, cualquiera. Vamos a buscar algo de rock nacional, por ejemplo. Cualquiera, no me importa. Vamos a buscar algún artista. Si puede ser de Wikipedia, mejor, porque nos pueden llegar a dar los álbumes. Voy a hacer una cosa, voy a pausar. Bien, ahí hice una pequeña investigación, como para tener algunos datos para poder cargar. Bueno, nombre de algún álbum. Nosotros tenemos una discografía en nuestras casas, un sistema de discografías en nuestra casa y tenemos diferentes álbumes de diferentes artistas, obviamente. Entonces, el primer álbum que vamos a cargar le pusimos nombre del álbum. Y dentro del nombre del álbum, yo agarré y busqué, por ejemplo, un álbum de Los Tipitos que se llama Los Tipitos. Justamente. Fueron muy creativos, la verdad, al ponerle el nombre. Entonces, como contenido, el nombre del álbum se va a llamar, el contenido va a ser ese. Bien, fíjense que acá no me está pidiendo punto y coma. ¿Sí? No pide punto y coma. No lo pidió. ¿Sí? Creó un elemento y lo dejó ahí. Si quieren vamos a ponerlo ahí. Ahí sí se ve un poco mejor. ¿Sí? Nosotros si queremos podemos llegar a agregar más. Vamos a llegar a agregar más álbumes. ¿Sí? Pero también nosotros podemos cambiar datos de este elemento, como por ejemplo a este que dice los tipitos, ¿sí?
le podemos setear un atributo a nuestro nombre de álbum. ¿Sí? Podemos escribirle acá. Al nombre del álbum le podremos poner algo acá. No nos interesa mucho ponerle algo acá al nombre del álbum. O sí, podríamos ponerle... No, al nombre del álbum no le vamos a poner. ¿A quién le vamos a poner? Le vamos a poner a nuestro álbum. A nuestro álbum sí le vamos a poner un atributo. El álbum sí. ¿Cómo le ponemos un atributo? De la misma manera que acabamos de hacer acá con este. ¿Sí? Pero es un poquitito más sencillo. Es el nombre del elemento al que le queremos poner un atributo. Por ejemplo, el elemento es álbum. Punto. Se escribiera bien. Álbum. Punto. Set attribute. ¿Sí? Seteamos un atributo. Claramente vemos que podemos ponerle un atributo directamente nuevo o ya darle directamente el nombre y el valor del atributo. ¿Sí? Podemos usar estas dos. Yo voy a usar esta porque esta nos va a servir para más adelante trabajar con atributos específicos. Entonces, por ejemplo, voy a decir que voy a cargar un atributo. Le voy a dar un atributo. Voy a hacer igual que hice en el renglón de abajo, o sea, pasar esto para acá. Y el atributo lo voy a poner adentro. ¿Cómo voy a poner el atributo adentro? Bueno, los atributos son otro objeto que podemos crear además de elementos. ¿Sí? Podemos crear un atributo. ¿Sí? Nos va a pedir que lo importemos. Acuérdense, tiene que ser jdom, acá, jdom2 atributos. Bien. Nuevo atributo. Y al nuevo atributo le tenemos que pasar el nombre de cómo se va a llamar el atributo y qué valor va a tener. ¿Sí? Este es un álbum. Un álbum que yo tengo en mi discografía de mi casa, por ejemplo. Entonces el nombre del atributo va a ser, por ejemplo, el nombre de la banda. O puede ser el número del álbum. El número del álbum que tengo yo. Por ejemplo, yo los tengo numerados. Puedo ponerle una especie de ID. Coma. Y cuál es el valor. En este caso le voy a poner que este es mi primer álbum. ¿Sí? Nos está tirando un error, está faltando un paréntesis en algún lado. Este paréntesis se abre, este paréntesis se cierra. Nuevo atributo, new attribute, paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Estoy con un punto y coma acá, muy mal. Bien, entonces creamos un atributo. ¿Qué le hicimos? Le creamos el atributo ID a el álbum. O sea, agarramos álbum y le creamos esto. ¿Sí? Y además abajo hicimos esto. Creamos un nombre de álbum como elemento, nombre de álbum, y le pusimos el nombre del álbum que se llama Los Tibitos. Entonces acá quedaría nombre de álbum y acá quedaría Los Tibitos. ¿Sí? Queremos tener más contenido, ¿sí? Por ejemplo, el nombre de la banda. Vamos a agregar, si queremos agregar el nombre de la banda, tendremos que hacer album.add content, como hicimos recién acá arriba. Lo ubicamos de costadito. Y hacemos otro elemento. Nuevo element. Un nuevo elemento. El cual el elemento va a ser, por ejemplo, dijimos nombre de la banda. Nombre banda. Y ponerle el dato. Set text. En este caso, la banda se llama Los Tibitos. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría?
tendríamos otro más acá que se llamaría nombre banda. Y adentro el nombre de la banda. ¿Sí? Y podríamos agregar otro más que fuera, por ejemplo, cantidad de temas. Podríamos poner la cantidad de temas que tiene el álbum. Pero podríamos ponerlo como una etiqueta, o sea, como una nueva etiqueta acá. O podríamos usar un atributo, por ejemplo, en el nombre del álbum, para ver la cantidad de temas que tiene, ¿no? Podríamos decirle que acá cree una cantidad de temas y diga, no sé, 12 temas. ¿Cómo le hacemos esto a cantidad de álbum? Bueno, creamos un atributo a cantidad de álbum. A ver, ¿dónde lo tenemos? Nombre del álbum. En nombre del álbum le pusimos los tibitos. Y ahora nosotros a este podemos hacerle punto set atributo y nos va a pedir el nombre del atributo y el valor que le pongamos al atributo. Entonces, por ejemplo, podríamos acá agarrar y ponerle, como le pusimos acá, cant temas, y acá el valor, 12. Bien, entonces en este sector lo que hicimos fue creamos un elemento, ¿sí? Al elemento le pusimos un atributo para identificar al elemento. Creamos dos datos que va a tener nuestro elemento. Uno era el nombre de banda y otro era el nombre del álbum. Y a uno de los elementos que contenía le pusimos un atributo para saber la cantidad de temas que tenía. Bien, hasta ahí se crearon algunas cosas, todo muy lindo, pero nos está como faltando varias cosas. Yo lo que tengo que hacer acá tienen que ser prolijos, porque se empiezan a mezclar las cosas ahora. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, agregar otro más, o otro elemento más a nuestro root, ¿sí? O sea, nosotros ahí creamos este álbum. Si quisiéramos crear otro álbum, tendríamos que hacer exactamente esto igual otra vez, ¿sí? Otra vez lo mismo, ¿sí? Pero con los datos que correspondan a otra banda, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer otro más. Vamos a acá ponerle primer elemento. Y acá vamos a crear un segundo elemento, ¿sí? Que es igual, ¿sí? Element álbum igual new element álbum. Pero fíjense, esto ya está creado acá arriba, ya lo hicimos, ya creamos un elemento que se llama álbum. Entonces, ¿cómo hacemos para crear otro nuevo? Bueno, simple, vamos a reutilizar esta línea de código que ya está creada. Ya está creada, la vamos a reutilizar. Pero para poder reutilizarla y no volver a escribirla, o sea, y no se borren los datos que nosotros ya cargamos acá, lo que vamos a tener que hacer es agregar estos datos, este elemento que ya creamos, a nuestro root, antes de poder sobreescribir los datos. ¿Y cómo le cargamos estos datos directamente al root?
Bueno, primero agarramos al documento y le ponemos get root element. Esto lo que nos va a permitir es obtener cuál es el elemento root de nuestro documento, saber cuál es el elemento root, y al elemento root le agregamos un contenido, como hicimos con este. Nosotros al elemento, ya sabemos acá cuál es el elemento, le agregamos un contenido. Acá no sabemos cuál es el elemento, así que se lo preguntamos al documento, decime cuál es el elemento root, el elemento raíz. Entonces este vendría a ser el equivalente a solo escribir este álbum de acá, que sería nuestro elemento. Entonces ahora simplemente es un add contenido. Es agregar el contenido. ¿Y qué contenido le vamos a agregar a nuestro root, que es discografía? El primer álbum que hicimos, este, ¿sí? Con todos sus datos. ¿Y cómo se hace? Simplemente agarramos el objeto que creamos como elemento, se llamaba álbum, y le ponemos acá, álbum. ¿Sí? Y ahí ya automáticamente todos estos datos quedaron guardados dentro del root inicial. ¿Sí? Y ahora lo que podemos hacer es crear un nuevo álbum, ¿sí? Sobreescribiendo el álbum que ya se creó. ¿Y cómo sobreescribimos lo que ya se creó? Instanciando el archivo, instanciándolo de vuelta. O sea, borrando todo su contenido y cargándolo de vuelta. En vez de escribir toda esta línea de código de vuelta, solo vamos a instanciarlo. O sea, álbum, que ya existe, va a ser igual a un new element álbum. ¿Sí? Ahí estaríamos sobreescribiendo todo lo que estaba escrito antes, ¿sí? En ese objeto, y desaparecería todo su contenido, todo lo que cargamos acá. Y ahí podríamos volver a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá para cargar otro nuevo, ¿sí? Por ejemplo, creamos album.setAtributo, le cargamos un atributo. Como le cargamos el atributo, como vimos ahí arriba, creamos un objeto de la clase atributo, new attribute, y le pasábamos el nombre del atributo, que es id, y el valor que iba a tener. En este caso este sería nuestro segundo álbum, y después agregábamos los elementos, los datos que tenían, que eran al álbum, le agregábamos un contenido, le agregamos un... bueno, me está troleando un poquito esto. Le agregamos un contenido. ¿Qué contenido le vamos a agregar? Le vamos a agregar un elemento, como vimos arriba, new element, el nombre de cómo se va a llamar el elemento. Si fíjense que tiene que ser el mismo, acá tenemos que respetar lo mismo que habíamos escrito arriba. Le vamos a agarrar el contenido, setText. En este caso vamos a estar trabajando con otro álbum distinto, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahí agarré y me busqué un álbum de Charlie, música del alma. Y le habíamos puesto un atributo, le habíamos creado un atributo al álbum, set attribute, le habíamos creado un atributo, que el atributo era la cantidad de canciones, cant temas. Y este álbum, por ejemplo, va a tener, no sé, 9 temas. Y después habíamos creado otro que era el nombre de la banda,
que yo acá lo puse con mayúscula o con minúscula. O sea, otra vez, album.addContent no, está bien. Estoy escribiendo afuera. Ahí está. Album.addContent. Agregar un contenido. ¿Qué contenido queremos agregar? El contenido que queremos agregar era un nuevo elemento. Y este nuevo elemento iba a tener de nombre de banda. Y como dato iba a tener setText. El nombre. Y después, ¿qué hicimos? Agregamos este conjunto de datos que acabamos de cargar a la raíz de nuestro documento, a la raíz de nuestro documento XML. Y eso lo conseguimos con hallamos la raíz, le pedimos al documento que nos diga cuál es su raíz, cuál es su elemento raíz, y a su elemento raíz le damos agregar un contenido. ¿Y qué contenido vamos a agregar? El álbum que acabamos de crear. Álbum. ¿Sí? Este objeto álbum es el mismo objeto álbum que estábamos usando arriba. Nada más que acá lo habíamos creado, le habíamos puesto valores, ¿sí? Datos, le habíamos cargado datos, y después lo agregamos al documento, a la raíz del documento. Borramos todos los datos que están creados acá y volvemos a cargarle datos nuevos, ¿sí? Y así con todas las veces que nosotros querramos, con cada dato que nosotros querramos. Ahora, cuando nosotros tenemos muchos datos, esto es muy repetitivo, y lo cual que tendríamos que hacer un ciclo que se encargue de crear todos estos a mano, de forma automática, sin que nosotros lo tengamos que crear uno por uno a mano. Bien, pero eso lo vamos a ver después. Por el momento, con esto me interesa, con esto me alcanza. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar el documento, ¿sí? Vamos a cerrarlo. Traten de ser lo más prolijos posibles con estos códigos, por favor. ¿Cómo vamos a cerrar el documento? Vamos a crear un objeto de salida de datos XML. El objeto de datos de salida es muy parecido al de como estuvimos creando nosotros en los archivos de texto plano común, ¿sí? Es un output, ¿sí? Pero este output viene de la clase JDOM2 y es XML en mayúscula out, a ver si me lo completa solo, guarda con los autocompletar porque acá está, XML outputter del JDOM, fíjense, outputter del JDOM2. Este es el que vamos a tener que utilizar, ¿sí? Vamos a añadir la librería, que en realidad si lo hicimos de esa forma ya nos debería haber agregado solo. Fíjense, ahí está, lo agregó solito. Vamos a ponerle, por ejemplo, al nombre, vamos a crear el objeto, vamos a ponerle el nombre XML salida, por ejemplo, igual new XML outputter. Podemos ponerle parámetros, pero nosotros vamos a trabajarlo, por el momento vamos a trabajarlo sin ningún tipo de parámetro. Vamos a utilizar este objeto de salida. Y el objeto de salida lo tenemos que formatear. Tenemos que darle formato. Acá creamos un objeto para poder escribir un archivo XML, pero ahora vamos a tener que crearle un formato a ese archivo XML. ¿Y cómo se le va a cargar el formato?
Llamamos al objeto que acabamos de crear, XML salida, punto set format. ¿Sí? Y le vamos a dar un formato. ¿Qué formato vamos a usar? Es un formato que está prearmado, ¿sí? Para los archivos XML. El formato lo vamos a conseguir con format, con la F mayúscula, ¿sí? Claramente este format tiene que pertenecer a JDOM, format, punto, get, pretty format. ¿Sí? Vamos a conseguir un formato. Hay tres tipos de formatos, ¿sí? Es cómo lo va a escribir. El formato pretty es el formato más clásico de escritura, que es el que vemos acá. Es este formato que vemos acá, es el formato más clásico para poder escribirlo, ¿sí? Entonces vamos a darle al formato get pretty format. Bien, entonces ya tenemos un archivo de salida, tenemos su configuración de formato, y ahora lo que nos queda es, bueno, hacer que aparezca el archivo, que cree el archivo con los datos que nosotros ya previamente cargamos. Entonces, XML salida, punto, output. Y acá en el output vamos a tener que ponerle varios parámetros, ¿sí? El primer parámetro que nosotros vamos a poner es el archivo que nosotros estamos creando, el documento, ¿sí? El documento que creamos, porque todo esto lo hicimos en base a un documento, es este, al documento. Que al documento le cargamos un elemento raíz, y al documento raíz le cargamos otros elementos, ¿sí? Que eran dos elementos de álbum. Entonces nosotros lo que queremos hacer es agarrar este documento y crearlo, ¿sí? Entonces el que vamos a crear es el documento. Vamos a darle como primer parámetro, que tiene todos los datos, es el doc. Y como segundo parámetro, lo que vamos a pasarle, yo acá por ahí para que sea más prolijo y que se lo entiendan bien, lo voy a hacer en dos renglones. El segundo parámetro pues va a ser la creación del archivo, ¿sí? New file writer. ¿Sí? El que habíamos ya usado, ya lo habíamos utilizado, el file writer. Y el file writer tenía dos parámetros que podíamos ponerle, ¿sí? Uno era, si nos revisamos, el archivo, el file, y el append, que era para que se pudiera sobreescribir y no borrar todo lo que se estuviera escribiendo, o la ruta del archivo y el append, ¿sí? O sea que el archivo lo vamos a tener que tener, y el append seguro que sí, o sea que el coma true del append va seguro. Y nosotros al principio habíamos creado un archivo, ¿no? File archivo, y acá teníamos nuestro archivito, como se llamaba. Entonces vamos a pasarle el nombrecito del archivo, que era archivo. Bien, vamos a ver por qué nos tira un error. El error es porque tiene una excepción. Igual como habíamos visto en los videos de cómo armar archivos de texto plano, estamos escribiendo, así que puede haber una excepción, un error de excepción de IOException, ¿sí? Entonces vamos a agarrar y decirle que, bueno, a esta línea de código no quiero que a todo este quilombo que pusimos tenga un try catch. Simplemente a esta línea de código tenga, que es la escritura, tenga el try catch, ¿sí? Bien, y con esto nosotros ya deberíamos tener nuestro archivo creado, ¿sí? Si todo salió bien y no hubo ningún error en ningún lado, nosotros deberíamos poder tener el archivo creado. Vamos a probarlo. Vamos a darle correr. Dice que se ejecutó correctamente. Una cosa es que se ejecute correctamente y otra cosa es que se haya creado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la carpeta, ¿sí? Vamos a abrir. Vamos a ir a documentos.
En documentos vamos a ir a NetBeans Project. Vamos a ir a la carpeta de nuestro proyecto, que era flujo de datos. Y dentro de flujo de datos debería haber un archivo que se llame mixml.xml. Y nos dice que es un archivo de estilo XML. Y si lo abrimos, el archivo, vamos a ver que tenemos el formato del XML. ¿Sí? Tenemos la cabecera, discografía, álbum, con el ID, nombre del álbum, su atributo, cantidad de canciones, el nombre del álbum, nombre de la banda, cierra. O sea, exactamente igual que... Voy a hacer una cosa, miren, voy a copiar este de acá y lo voy a pegar acá para que se vea lindo. Voy a borrar esto ahí. Lo voy a copiar ahí. Voy a hacer que lo podamos ver acá. Y acá lo podemos ver de una manera más linda, ¿sí? Podemos ver que tenemos discografías. Dentro de nuestras discografías tenemos dos álbumes guardados. Uno es el álbum número 1, el otro es el álbum número 2. Y el álbum número 1 tiene... el nombre del álbum tiene como nombre, se llama el álbum se llama Los Tepitos, es de la banda Los Tepitos y tiene 12 temas. Y tenemos otro segundo álbum en el cual el álbum se llama Música del Alma, tiene 9 canciones y es de Charlie. ¿Sí? Entonces acá ¿qué hicimos? Hicimos la creación de un archivo de texto plano con formato, ¿sí? Ahí quedó, armadito. Bueno, por hoy, por esto lo vamos a cerrar. Nos queda ver cómo editar los archivos de texto, plano con formato de XML, cómo editarlos y cómo leerlos, ¿sí? Que para eso vamos a hacer otro video, ¿sí? Por el momento creo que no hay trabajo práctico. A ver, se los voy a confirmar. Déjenme confirmárselos. Database, consola, delimitadores. Puede ser que sí, a ver. Este lo pueden hacer. El trabajo práctico 3.1 en clase, delimitadores, este lo pueden hacer. Y este que dice ficheros XML, generar una agenda básica, bueno, este también lo pueden hacer los dos, ¿sí? El de XML, si quieren, esperen o sea, el trabajo práctico número 3 en casa, esperen a que suba el video de cómo leer y cómo modificar. Pero si quieren, la primera parte la pueden ir haciendo, la que va creando el archivo, esa la pueden ir haciendo, como para ir adelantándolo si quieren. Y este sí lo pueden hacer porque este es con archivo de texto común. Este no tiene un XML, este es un archivo de texto común. Bien, entonces con esto terminamos la clase.